La fotoquímica es la quinta esencia de dos mundos, el de las moléculas y el de la luz, los pilares básicos del universo. Santi Nunell. En el mundo multidisciplinar de hoy, no ha de asombrar que en medicina se desarrollen terapias surgidas de interesantes sinergias. Para tratar algunos tipos de cáncer y diversas infecciones, los químicos han sabido conjugar el poder de un fármaco con el de la luz y la fuerza destructora del oxígeno activo. Santi Nunell, químico y apasionado de las moléculas y la luz, nos descubre esta semana en redes los secretos de la novedosa terapia fotodinámica. Sus aplicaciones irán muy probablemente en aumento a medida que se consiga dominar esa potente energía que es la luz. Estamos en el Instituto Químico de Sarriá, en Barcelona esta vez, que trabaja en conjunción con la Universidad de Harvard se lo explicaremos a lo largo del programa, pero lo llaman la terapia fotodinámica, ¿no? Y a mí lo que me ilusiona de lo que estáis haciendo, Santi, es que entroncáis con un hecho milenario, ¿no? De miles de millones de años, ¿no? Yo siempre me he preguntado cómo es posible que unas cianobacterias hace 2.300 millones de años descubrieran la manera de vivir del cuento, de vivir de la energía que sacaban del sol, y las plantas es lo que hacen. A mí me gustaría que aprovecháramos esta hermosa oportunidad que tenemos de que le explicaras a nuestra audiencia un poco las diferencias entre la fotosíntesis, lo que las cianobacterias descubrieron, la fotosíntesis artificial, que tú la has estudiado y practicado en Arizona, creo, luego me corriges, y luego la terapia fotodinámica. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué no me puedo confundir entre una cosa y otra? Fotosíntesis natural nace de un problema que yo creo que es idéntico al que tenemos ahora, y es la escasez de recursos, de nutrientes en ese mar primitivo donde vivían, ¿no?, los primeros organismos. En algún momento los organismos piensan o encuentran que una solución a la escasez es aprovechar una fuente de energía distinta de los nutrientes que podían tener cerca, y obviamente la fuente más cercana es el sol. El gran invento de la historia es la fotosíntesis, que en esencia lo que hace es almacenar la energía del sol en lo que llamaríamos productos químicos de alta tecnología, los hidratos de carbono, para ser utilizados en el momento en que la célula lo requiera para reproducirse, para moverse, para hacer su actividad, ¿no? Y eso lo hacen las cianobacterias, descubren una manera de almacenar, porque si entiendo bien, el gran problema que tenéis ahora es que no hay manera de almacenar esta energía que podríais sacar del sol. El problema es más complejo. Yo creo que, en primer lugar, comprendemos lo que hacen los organismos fotosintéticos, pero lo que no conocemos aún es cómo hacer el mismo proceso con la misma eficiencia, problema número uno, y en segundo lugar, conseguir que los dispositivos artificiales sean igual de fotoestables, o sea, duren en el tiempo más o tanto como un organismo natural. Luego está el problema añadido de que esto es una energía muy difusa, es decir, los vatios por metro cuadrado pues son pocos. Por tanto, concentrar esta energía va a ser complejo, distribuir esta energía pues va a tener su coste, etc. Giacomo Chamichan, el padre de la ciencia que estudia la interacción de la luz con las moléculas, hizo esta reflexión visionaria hace 100 años. Si en el futuro el carbón se acaba, si nuestra civilización negra y nerviosa, basada en el carbón,
se transforma en una civilización más tranquila y silenciosa, basada en la energía solar, eso no dañará ni al progreso ni a nuestra felicidad. Y finalmente añadía que, aunque la naturaleza no tiene prisa, la humanidad sí debería apresurarse en lograr este objetivo. Imitar a la naturaleza tiene mucho sentido. ¿Y si pudiéramos disponer de compuestos similares al petróleo? ¿Y si los pudiéramos crear nosotros en el laboratorio? Al fin y al cabo, los combustibles fósiles no son más que moléculas derivadas del carbono, moléculas orgánicas, procedentes de la propia vida. En este sentido, la fórmula que debemos copiar es la de la fotosíntesis de las plantas. Las moléculas orgánicas derivan del producto de esta reacción, que se logra a partir de CO2 y agua. Los ingredientes son estos, y la energía necesaria para la receta la da la luz del sol. Así pues, la materia que constituye a los seres vivos no es más que energía solar transformada en energía química. Lo que se busca es hacer dispositivos moleculares igual de eficientes que las plantas en la recolección de radiación solar y en la transformación en energía química. De momento no se ha logrado, puesto que se producen pérdidas excesivas de energía por el camino. Por otra parte, los dispositivos no duran tanto como un organismo natural. Estos son los retos a día de hoy. Una fotosíntesis artificial a gran escala permitiría además reutilizar el CO2 que actualmente sobra en la atmósfera, puesto que es materia prima para el proceso. Sería pues una fuente de energía totalmente limpia y renovable, algo que necesitamos con urgencia. Aprender a dominar la energía del sol no es una opción, es una necesidad. Oye, cuéntame ahora la tercera cosa que yo me gusta y nuestros telespectadores estoy seguro que también, diferenciar qué es la fotosíntesis por un lado, la fotosíntesis artificial y ahora la famosa fotodinámica que estáis trabajando. O sea, lo bonito o lo extraño de lo vuestro es que me decís, oye, Eduardo, podemos poner remedio incluso a cánceres de tipo superficial que no estén muy profundamente ubicados, y eso lo podemos tratar con la luz y con un fármaco y con el oxígeno. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, primero, ¿qué ponéis? ¿Un fármaco? A ver, quien hace esto son los médicos y no los químicos, que estamos bastante lejos del tratamiento directo con pacientes. Sí, ¿eh? Pero al final los médicos utilizan moléculas capaces de hacer esta función. Vuelvo un momento a la fotosíntesis. Lo que la gente comprendemos es que cuando llega pues, el rayo de luz, la planta, los pigmentos de la planta fabrican, empiezan este proceso de fotosíntesis. Pero además dan otros procesos. Y, por ejemplo, sabemos bien que si las plantas no tuvieran carotenos en los centros fotosintéticos, la planta se quemaría inmediatamente. Con los rayos oxidantes, ¿no? Es decir, la clorofila, además de dar fotosíntesis, es capaz de hacer, y voy a terapia fotodinámica, lo que se llama la activación del oxígeno. Es decir, la clorofila actúa de antena para la luz, captura energía del sol en forma de luz y esta energía que ha capturado la transfiere a la molécula de oxígeno activándola. Este oxígeno activo es tremendamente reactivo. Decimos que es 10.000 millones de veces más reactivo que el oxígeno normal que respiramos. De manera que donde se forme este oxígeno activo se produce un daño oxidativo que naturalmente es muy local, solamente donde estén los tres factores, el fármaco que absorbe la luz, la propia luz y oxígeno, ahí y solamente ahí, muy local, muy confinado, se va a dar el efecto. La terapia fotodinámica utiliza fármacos fotosensibilizantes. El término proviene de que su función es absorber la luz y traspasar la energía. De alguna manera actúan como catalizadores. No, el fármaco no es activo. Quien es activo es el oxígeno activado. Lo que hace el fármaco es conseguir que la luz active al oxígeno.
papeles de transmisor, claro, si quieres verlo así. Sí. Así que este fármaco es fotosensibilizante. Él no hace otra cosa que tomar luz, activar oxígeno y regresar, y esto es importante, regresar al punto de partida dispuesto a recibir un segundo fotón de luz para activar. Es decir, con una concentración muy pequeña de fármaco consigues muchos ciclos de activación de oxígeno y oxidación de células. En terapia fotodinámica no basta con el fármaco. De hecho, los fármacos son inocuos en sí, igual que la luz, que es inocua. Pero es la combinación de los tres, con lo cual hay, digamos, una selectividad al cuadrado. No solo dónde está el fármaco, sino dónde ponemos la luz. Y eso lo decide el médico. Claro, esto es el médico que finalmente toma el rayo láser y ahí pues consigue confinar bastante bien, y no quiero decir muy bien, pero bastante bien, confinar el efecto en la región tratada. Ese es el gran descubrimiento, y es la gran diferencia con el tratamiento tradicional de los cánceres, ¿no? Efectivamente, con la quimioterapia arrasas con el tejido, sí, y te llevas por delante lo malo, pero también lo bueno, ¿no? Y de ahí los efectos secundarios tan grandes. Entonces, lo que vuestra terapia, realmente en este sentido tiene una ventaja enorme con relación a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? ¿Vuestra desventaja cuál es? Importante, que cuando se apaga la luz, se apaga el efecto. Voilà. Y esto es la gran diferencia respecto de los fármacos convencionales. Es decir, en el momento que termina la luz, termina el efecto, y si, por ejemplo, hablamos de tratar pues, una infección bacteriana localizada, se puede tratar Helicobacter pylori, por ejemplo, que es uno de los targets deseados. Lo que vemos es que sí que reducimos tremendamente la población, pero esas pocas bacterias que quedan se reproducen. Así que ahora el gran reto es conseguir llevar la erradicación selectiva más allá de a donde estamos en estos momentos. Con el tiempo, las cosas se estropean. Muchas de ellas se oxidan. Ocurre cuando entran en contacto con el oxígeno del aire. Este reacciona con algunos metales, produciendo óxidos y esa apariencia que también conocemos. Pero no solo ocurre con los metales. A nosotros nos pasa lo mismo. También nos oxidamos. Respiramos oxígeno, estamos hechos de él. Lo necesitamos para vivir. Pero también nos hace daño y acelera el envejecimiento. Los átomos de oxígeno reaccionan de forma natural con cualquier molécula, célula o tejido que encuentren a su paso, produciendo daños allá donde aparecen. Pero, ¿y si se pudiese dirigir su actividad y utilizar ese poder de destrucción donde y cuando interese? En el laboratorio se ha logrado fabricar unas moléculas a partir de ciertos compuestos naturales, llamados porfirinas, sensibles a la luz. Cuando un rayo las excita, adquieren la capacidad de transformar átomos de oxígeno normal en oxígeno activo. Con este invento, los científicos controlan la oxidación. Primero llevan las porfirinas a los lugares donde interesa destruir un grupo de células o un fragmento de tejido. Después, inciden con un rayo de luz, señalando qué parte del tejido se oxidará, es decir, en qué lugar actuará el oxígeno activo que las porfirinas produzcan. Gracias a esta práctica idea, los científicos utilizan la oxidación celular para destruir ciertos tipos de lesiones dérmicas y cánceres de piel. La terapia fotodinámica es una forma de tratamiento que combina la acción de una sustancia que sensibiliza a la piel a la luz y una radiación de luz que produce un efecto de muerte celular. Y por este motivo se utiliza en el tratamiento de algunos cánceres, especialmente de algunos cánceres cutáneos. El procedimiento es muy simple. El paciente llega, se le aplica un preparado en forma de crema con la sustancia que le va a sensibilizar a la luz. Esto se deja durante 3 horas y pasadas estas 3 horas se somete a la acción de la luz, con lo cual se produce el efecto
de tratamiento que nosotros deseamos. La terapia fotodinámica tiene la ventaja de que actúa selectivamente. Solo las células malignas son las que son sensibles a la acción del fotosensibilizante y de la luz, y por tanto tiene la ventaja de que es una técnica que realmente solo actúa sobre el tejido canceroso. La acción terapéutica, la acción de tratamiento de esta técnica solo se produce en aquellos momentos en que está presente la luz. Si no hay luz, no hay ningún efecto. En realidad, la técnica se ha usado en dermatología, pero también en otras especialidades, especialmente en aparato respiratorio y en aparato digestivo. Probablemente podrá ampliarse si se mejoran los fotosensibilizantes a utilizar, y probablemente será una técnica muy adecuada siempre y cuando sean lesiones situadas en zonas accesibles, no necesariamente solo la piel, sino zonas como el tubo digestivo o el aparato respiratorio, que pueden ser fácilmente accesibles a conducir la luz hasta la lesión. Si yo te preguntara algo sobre el futuro de vuestras investigaciones, probablemente lo que me dirías es que estáis intentando ir mucho más lejos, ¿no?, de este tratamiento un poco superficial. Claro, sí, claro. Y para profundizar realmente en el tratamiento del cáncer, o sea, oncológicamente, que tengáis algo nuevo que aportar, ¿no? Este es el futuro vuestro. Tumores localizados, infecciones localizadas. La palabra clave es localización, porque estamos hablando de un tratamiento que es local. Local. Que ha de ser local, yo casi diría que inherente a la manera como enviamos la luz. No podemos iluminar el cuerpo por dentro entero, claro, sino que no hay más remedio que enfocar el rayo de luz. Si el tumor es voluminoso, pues injertan unas fibras ópticas, difusores, intentan iluminar tanto como sea posible, pero claro, la luz penetra relativamente poco en los tejidos. Y ese es el gran problema a resolver. Temas de futuro me hablas, y yo creo que científicamente el gran problema va a ser eficiencia de los fármacos y, sobre todo, selectividad. Las dos grandes objetivos. Hablo, por ejemplo, del campo antimicrobiano. Sí. Lo que ofrece terapia fotodinámica es un mecanismo de muerte tan poco selectivo, lo decías tú antes. Hay tantos targets para el proceso químico básico de la fotooxidación: lípidos de membrana, proteínas, los ácidos nucleicos. Son tantos los targets, las posibles dianas, que materialmente no hay manera de que las células desarrollen mecanismos de resistencia. De hecho, si haces terapia fotodinámica sobre dos cepas de una misma especie, pienso en el Staphylococcus aureus, que es uno de los grandes superbichos que dicen, ¿no? Una cepa resistente a meticilina, por ejemplo, y una cepa no resistente, la susceptibilidad a terapia fotodinámica es la misma. Estamos bastante convencidos de que la oportunidad es clara, pero nos encontramos con que no hay investigación clínica que lleve a la aprobación de moléculas que en el laboratorio son tremendamente potentes, pero que no conseguimos verlas aprobadas por falta de inversión de la industria. Santi, cuando hablas de que hace falta un tipo determinado de fármaco, también me dices que hace falta un determinado tipo de luz. ¿Qué quieres decir exactamente? Mira, si me permites, te lo muestro con un ejemplo y va a ser más fácil. Llevo aquí una bombillita, bueno, es un LED, emite luz blanca. Si pones tu mano delante de una luz blanca, ¿de qué color la ves? Rosado. Rojo rosado. Esto lo que te está diciendo es que de todos los colores que está emitiendo esta fuente blanca, solamente la luz roja atraviesa el dedo. Es decir, la luz roja es la que penetra más en el interior de los tejidos y, por tanto, es la luz que preferimos utilizar para activar un fármaco que pusiéramos aquí. Vamos a ver, los láseres, me corriges, los láseres para vehicular luz empezaron a utilizarse en los años 60, pero
Vuestro laboratorio fue el primero que incorporó el uso del láser como un elemento normal de una terapia determinada, en este caso. Bueno, yo diría, fuimos de los primeros, ciertamente, aquí, porque el láser nos permite tener un gran control sobre la reacción química. Es decir, el láser emite pulsos de luz, claro, flashes, ¿no?, tremendamente cortos, porque hablamos de fotoquímica inducida por láser. Claro, o sea que el láser lo que permite es hacer instantánea la radiación y el efecto, ¿no?, el impacto negativo. Un gran control del tiempo, de los tiempos en los que suceden las reacciones químicas. Empezamos en el momento que queremos, la sincronizamos con otros acontecimientos y naturalmente la detenemos en el momento en que apagamos la luz. Dientes prominentes, pieles pálidas, necesidad de esconderse de la luz y de beber sangre. ¿A qué les suena? Efectivamente, estamos hablando de los vampiros. No, no es que hayan cambiado de canal sin querer. Siguen viendo ustedes redes. Claro que se preguntarán qué tiene que ver las leyendas de chupadores de sangre con la terapia fotodinámica. La respuesta es que tienen que ver mucho más de lo que se imaginan. La clave está en las porfirinas, una gran familia de compuestos sensibles a la luz muy similares entre sí, de las cuales hemos hablado con anterioridad. Existe una enfermedad, la porfiria, en que estos pigmentos se acumulan en los huesos, la piel y los dientes. Con la luz del sol, estas porfirinas se convierten en toxinas que se comen la carne. Sin tratamiento, las peores formas de la dolencia pueden desfigurar la cara y el cuerpo de los pacientes. La piel, por su parte, adquiere un tono muy pálido, reflejo de la anemia que acompaña a la dolencia y que incitaba a los enfermos a beber sangre hace cientos de años, cuando no había tratamientos adecuados. ¿No son muchas casualidades? Algunos ven probable que los supuestos vampiros de las leyendas no hayan sido más que enfermos graves de porfiria. Sin embargo, no nos llevemos una mala imagen de las porfirinas. Al fin y al cabo, orquestan algunos de los procesos más importantes para la vida. Una importante función relacionada con este tipo de moléculas es la respiración celular. La hemoglobina, proteína de la sangre que lleva el oxígeno a las células, es una porfirina. El agujero central de su estructura está ocupado por un átomo de hierro y absorbe todo el espectro de la luz visible menos el rojo, que se refleja. Este hecho es el responsable, por tanto, de que la sangre tenga este color. Y la clorofila, que es el pigmento de las plantas que absorbe la energía del sol en la fotosíntesis, es una porfirina también. Su agujero central está ocupado por un átomo de magnesio y absorbe todo el espectro de la luz visible menos el verde, que se refleja. Es por este motivo por el que las plantas adquieren esta coloración a nuestros ojos. Oye, dejando de lado el objetivo, digamos, más de mayor interés, probablemente para la cultura popular y para el hombre de la calle de vuestra terapia fotodinámica, cuando hablamos de problemas oncológicos, moleculares, lo que es seguro es que tiene vuestra terapia una aplicación evidente en la cosmética. Podéis graduar en el tiempo la duración de la asimilación de una luz exagerada o de una radiación demasiado potente. Me parece que estamos hablando ahora no de terapia fotodinámica, sino de fotoprotectores progresivos. Esto. Hemos hablado de luz como agente curativo, si quieres, o coadyuvante, sí, para un agente terapéutico. Naturalmente, la luz tiene el otro lado, y especialmente la radiación ultravioleta, que es el efecto dañino. Y sabemos bien que la exposición prolongada a radiación ultravioleta conduce a la larga pues, a problemas dermatológicos y de otro estilo. En el peor de los casos, cánceres, melanomas o no melanomas, ¿no? Los fotoprotectores progresivos que hemos desarrollado conjuntamente con una empresa, lo que hacen es reconocer que no todas las partes del cuerpo se exponen a la misma dosis de radiación ultravioleta.
Es muy distinto pues, la nariz que algo pues, que esté más oculto. Y a lo largo del día la relación ultravioleta B, ultravioleta A va cambiando y a lo largo del día las condiciones ambientales van cambiando. Así que razonamos que puede ser interesante disponer de un fotoprotector que se adapte a las condiciones ambientales, que se adapte a la radiación, que realmente llegue a cada centímetro de piel. Y eso lo habéis conseguido ya. Y esto se ha conseguido, sí. Oye, una cosa interesantísima en este aspecto es vuestra relación con el mundo o con el sector industrial, ¿no? En España sabes que cuando hablas con científicos norteamericanos se hacen cruces de ver el abismo que suele separar a la comunidad científica del sector industrial en España. Vosotros, desde el Instituto del IQS, en esto habéis conseguido fácilmente imbricaros con el sector industrial. Esto está realmente en los genes del IQS y el investigador normal recibe permanentemente la pregunta de muy bien, pero ¿esto para qué sirve? Esta es la pregunta que al científico le incomoda porque piensas que hay conocimiento que va a rendir en básico. 20, 30, en 50 años, pero que tiene que generarse porque al final pues, va creciendo. Pero en todo caso es una pregunta legítima y es correcto estar en contacto con el mundo industrial. Primero porque necesitas siempre, como diría yo, complicidades. Segundo porque lo que contaba antes de los fármacos fotodinámicos. Hay, yo diría, centenares de moléculas activas. Pero hasta que alguien diga apuesto por ellas y invierto lo que hay que invertir para hacer los ensayos clínicos que se requieren, etc., no saldrán del laboratorio. Saber de química te permite disfrutar de la experiencia de estar vivo a un nivel que no todo el mundo tiene a su alcance. Santi Nunell.